señor presidente del Ateneo y tocayo, queridos amigos y queridos familiares, me vais a permitir que en lo de amigos os englobe a todos y os trate a todos de tú, para que sea más fácil y más ágil el diálogo. Como bien ha dicho el presidente, se recuerda hoy día a Saturnino Calleja única y exclusivamente por el Tiene más cuento de Calleja, que curiosamente se sigue, como luego veremos, se sigue utilizando casi no ya en España, sino en toda Hispanoamérica. Yo llevo 20 años intentando explicarle a la gente que lo de los cuentos efectivamente es un detalle importante, pero que es un detalle, solo un detalle en el conjunto de la obra importantísima que hizo mi abuelo. Mi abuelo, lo ha quitado. Mi abuelo, ahí central, Saturnino Calleja. Estamos aquí, un nieto, media docena de bisnietos y 4, 5, 6 tataranietos en este momento de Saturnino Calleja. Ahí vive otra nieta de los 16 que tuvo, mi prima Cristina Sanguino Calleja, que tiene 91 años y que lamentablemente ella sigue posible. Pero le dedico un recuerdo especialmente cariñoso. Bueno, yo voy a intentar demostraros esta tarde 4 o 5 cosas. Una, que mi abuelo fue un empresario innovador de prestigio internacional, que creó la editorial más importante del mundo en lengua española en su momento, y la que fue más popular, la que ha sido más popular en la historia de España en cualquier época. No ha habido otra editorial con la fama y el prestigio popular que ha tenido la editorial Calleja, que fue, como bien ha dicho el presidente, una persona que modernizó, revolucionó la pedagogía, que acostumbró, primero enseñó y luego acostumbró a leer con esos cuentecitos, acostumbró a leer a millones de niños en España y en Hispanoamérica y en Filipinas, y que fue el protector y líder indiscutible de los maestros españoles. Seguramente yo defiendo que fue la persona privada, no política, que más positiva y de forma más importante ha influido en la educación, la formación y la cultura de niños y niñas, hombres y mujeres y jóvenes durante casi un siglo en toda España y en toda Hispanoamérica. Nada más que eso. Bueno, mi primo Juan Luis Calleja, lamentablemente fallecido hace ya unos pocos años, decía que si nuestro abuelo Saturnino hubiera sido inglés, habría sido Lord, y que si hubiera sido norteamericano seríamos una especie de Udo Rockefeller. Aquí, como bien ha dicho mi tocayo, lamentablemente tiene más cuento que Calleja, eso es lo que ha quedado. Bueno, ha quedado alguna cosa más, pues luego veremos. Lo malo es que si era desconocido para la inmensa mayoría, es desconocido ahora, hasta hace relativamente poco, también era desconocido para mí, eso me agrada. Para mí era un abuelo muy querido, pues porque mi madre me hablaba de él con tanto cariño y con tanta admiración, porque yo, como mi madre le quería y la admiraba, pues yo le quería y la admiraba. Me decía mi madre que era un hombre cariñoso, de una cultura increíble, que podías preguntar lo que fuera, que siempre tenía la respuesta, que te escuchaba con un gesto de atención, frunciendo un poco los ojos, que impulsaba a la confidencia. Me hablaba con tanto cariño y tanta admiración, repito, que yo decía, qué admirable, qué querido era mi abuelo Saturnino, sin saber nada más que eso. Bueno, en los años 40, cuando yo era niño, yo sabía que mi tío Saturnino Calleja, hijo, que era mi padrino además, y mi tío Luis trabajaban en la editorial, con comillas. Había una cosa, un ente abstracto llamado la editorial, donde trabajaban mi tío Satur y mi tío Luis. Pero amigo, ese ente abstracto se materializaba una vez al año en la Feria del Libro, a la que acudía rigurosamente siempre la editorial Calleja en la época, a donde me llevaba mi madre, donde yo tendría, qué sé yo, 7 o 8 años, niño de posguerra. En aquellos momentos, algunos habrá aquí que también sean quizá niños de posguerra, los juguetes eran cosa más bien escasa. Bueno, pues yo iba a la Feria del Libro con mi madre, estaban allí uno de mis tíos. Hombre, Quique, ¿qué quieres? Pues mira, tío Luis, quiero esa colección, y aquella de allí, y esos tomos de allá abajo. Me volví a casa cargado con una sensación de lujo y de maravilla que no podéis ni sospechar siquiera si no he sido un niño de posguerra. O sea, es un recuerdo muy práctico, muy concreto y muy bonito para mí de ese ente abstracto que era la editorial. Una vez en mi vida estuve en la calle de Valencia. Luego también sabía la editorial que está en Valencia, pero no Valencia ciudad, en la calle de Valencia. Bueno, pues una vez eran unos edificios muy grandes
tenía un desván inmenso y la familia lo usaba como guardamuebles. Y entonces una vez me acuerdo de haber ido con mi madre a buscar unas butacas, no sé qué. Y yendo por una gran galería de secretaría de vista, pues me llamó la atención un precioso baúl lujoso que había ahí en el suelo. Y digamos, nos estaba enseñando tío Satri. Digo, tío Satri, ¿eso qué es? Y dice, no, ahí es donde yo guardaba mis puros. Yo debía vivir bastante bien. Poco en el año 60 murió mi madre y mis hermanos y yo heredamos un paquete de acciones. Yo tengo 300 y pico acciones de la editorial Calleja, que eran absolutamente papel mojado. Y en el año 76 era el centenario de la fundación de la editorial, y salió en el ABC un artículo largo, una tercera de ABC, que caramba, me impresionó bastante, porque allí no era mi madre de que me hablaba con admiración, no me acuerdo qué periodista o qué literato, el que decía unas cosas muy asombrosas que había hecho mi abuelo. Pues eso me impactó mucho más que lo que decía mi madre, claro. En el año 85 fue el centenario de la boda de mis abuelos. Hubo una comida multitudinaria de los Calleja y mi primo Juan Luis leyó unos papeles, unas cartas y unas cosas que también me llamaron poderosamente la atención, insistiendo en lo importante que había sido mi abuelo, que yo no sabía que había sido importante. Bueno, el hecho es que cuando me prejubilé empecé a investigar, y llevo 20 años más o menos investigando, leyendo y tratando de explicarle a la gente que mi abuelo fue una persona realmente admirable y que lo suyo era lo de los cuentos. Pues hombre, sí está muy bien, pero es un detalle, como luego veremos. Los Callejas somos originarios de Quintanadueñas, un pueblecito de Burgos, muy simpático, un pequeño pueblecito, y estamos documentados allí desde 1550, ya hace una temporada. Y como cosa graciosa, como cosa simpática, en 1707, un tal Juan Calleja de Vivar, antepasado directo mío, claro, y de muchos de los que estáis aquí, solicitó una autorización al rey para poder vender parte de su patrimonio. Era obligatorio pedir una autorización real. Y lo curiosísimo del caso es que quien firma tal autorización es el conde de Don Omar, que es mi antepasado directo por parte de mi padre. Esto como anécdota simpática y curiosa. De vez en cuando, y mi mujer luego me regaña mucho porque dice que es muy feo, que procuraré algo así de vez en cuando, si no me excuso. Bueno, mi abuelo Saturnino nació en 1853, el 11 de febrero. Parece que estudió magisterio, digo parece porque no he encontrado ningún papel donde lo diga, por tradición familiar parece ser que estudió magisterio, y a los 15 años se vino a vivir a Madrid. Su padre tenía un negocio de librería en la calle de la Paz, y entonces mi abuelo Saturnino, que era un chaval, tenía 20 y pocos años, 23 años exactamente, convirtió aquel negocio de librería en editorial. Y 3 años después, en el año 79, le compró a su padre el negocio. Tengo unos curiosos documentos, manuscritos, con pluma de ave, seguro, por los borrones que tiene, en el cual mi abuelo Saturnino acuerda con su padre cómo y en qué forma va a comprar la librería y cómo se lo va a pagar. Y concretamente le pagó 30.000 pesetas, sobre la marcha, vamos, que era mucho dinero en la época, mucho dinero. Y además 1.000 pesetas vitalicias mientras vivieran a su padre al año, a su padre y a su madre. O sea, 30.000 más 1.000 pesetas al año, tanto a padre como a madre. El abuelo hizo 2 revoluciones tremendamente importantes en el mundo editorial de la época, que algo ha comentado el presidente. Por un lado, hizo unas ediciones numerosísimas, con lo cual abarataba los costos y podía vender a precios ínfimos. Y por otra parte, ilustró profusamente los libros, con los mejores dibujantes que había en la época. Él quería libros vivos, no letras negras sobre el papel blanco, quería enseñar deleitando, decía él. Luego hizo otra serie de innovaciones, cosas muy novedosas en la época, por lo visto, como ventas a plazos y descuentos, distribución por correo certificado, por pequeña o gran velocidad, cobros por giros, cheques, letras, tal, cosas que por lo visto pues, no era habitual. O sea, revolucionó no solo el mundo editorial, sino también un poco el empresarial en la época de Madrid. Transparencia 1.
La importancia de la editorial, algo ha comentado también el presidente antes, fijaros que estamos hablando de 1899 y fue cuando publicó 3.400.000 volúmenes y 875 títulos. Así, es la marita. Bien, lo impresionante es que comparando con la media de las 25 mayores editoriales de hoy, habitantes en España en el 99 eran 18.600.000, pero solo sabían leer el 30%, o sea, 5.600.000. Entonces Calleja, en el año 99, todavía en el siglo XIX, tenía un índice de libros de volúmenes por habitante del 0,61 y las mayores 25 editoriales en 2004 del 0,07. O sea que Calleja publicaba casi 9 veces más que de la media de las 25 editoriales mayores de hoy, de 2004, que es el dato que tengo. A ver, la 2. Bueno, ahora voy. El aspecto pedagógico, importantísimo también. En la época se decía, todavía alguno habremos oído alguna vez por desgracia, tienes más hambre que un maestro de escuela. Eso denota la situación lamentable en la que estaban los maestros. Tengo un artículo escrito por mi abuelo en el que dice que había maestros que pedían limosna. No es una frase, no es que de hecho tenían que pedir limosna en sus pueblos para comer, no todos, claro que sí, algunos maestros. Entonces, mi abuelo Saturnino fue un defensor a ultranza de los maestros, fundó la Ilustración Española, que decía en su carácter, decía, periódico consagrado a la defensa de los intereses del magisterio español, colaboradores, todos los señores profesores y profesoras de primera enseñanza de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fundó también señores profesores, siempre para maestro, profesor, ya con mayúscula, para darle más importancia. También fundó el periódico Real del Magisterio, creó la Asociación Nacional del Magisterio Español, de la que fue nombrado presidente por aclamación, convocó y financió de su bolsillo la primera Asamblea Nacional del Magisterio Español en el año 1890. Tengo en casa una preciosa orla en la que están las fotografías de busto de 40 y tantas personas, hombres, todos hombres, representantes de las diversas provincias españolas del magisterio, y en el centro está Saturnino Calleja, convocante y el que financió la tal asamblea. En un artículo de prensa de la época se decía: los maestros han tenido en Calleja un campeón resuelto, él solo ha hecho más a su favor que todos los ministros de comercio. La transparencia, no, la 4. Esto es bastante curioso, lo voy a poneros ahora. La Ilustración de España, la revista, publicó la votación de los maestros españoles para designar su candidato al Parlamento. Y aquí tienen los resultados. Alcalá Zamora, un voto. Alberto Aguilera, un voto. Nicolás Salmerón, un voto. Emilio Castelar, un voto. Francisco Romero Robledo, un voto. 7 votos, perdón. Saturnino Calleja, 2.133 votos. O sea que parece bastante claro que era el líder de los maestros. ¿Qué? Bueno, hay que tener en cuenta que todos estos personajes, Aguilera, Castelar, todos tienen calles de Madrid, son personajes importantes de la política española. Según los datos que tengo, como algo parecido a lo que tú has comentado antes, a finales del siglo XIX había en España del orden del 70% de analfabetos y del 75% entre las niñas. Entonces el abuelo Saturnino escribió y publicó unos libros buscando las tendencias más modernas que había en Europa desde el punto de vista de pedagogía, unos libros, como decíamos antes, vivos, con muchas estampas, atractivos, enseñar deleitando, para sustituir a los libros medio rotos, viejos, simplemente letras negras sobre papel blanco que había en las pobres escuelas. Enseñó a leer a millones de niños de España, Hispanoamérica y Filipinas.
En el año 900, Manuel Rodríguez Navas, que era presidente del Círculo Filológico Matritense, escribía: durante el último cuarto del siglo XIX, la casa editorial del señor Calleja ha ejercido notable y beneficiosa influencia en la enseñanza popular, mediante numerosísimas obras elementales de ciencias, arte y literatura, publicadas con esmero artístico y vendidas a precios reducidísimos. Antes del señor Calleja, los libros didácticos eran en España pocos, casi todos malos y todos caros, poco agradables y menos duraderos. Esto lo escribió en 1900. En 1901 fueron las bodas de plata de la editorial y los empleados de la editorial le regalaron a mi abuelo un anillo, que es este, el que llevo yo con mucho orgullo en mi dedo. Este anillo se lo regalaron en el 1901, estamos en el libro, tiene 115 años, de los cuales lleva en mi dedo 50 y tantos, 60 años más o menos, desde que no podía aprender a hacer cálculos mentales, desde que acabé el bachillerato en el año 53, o sea, hace 53 años, 63 años, y con mucho. Yo lo acabé con sobresaliente, por cierto, ahora que yo que lo pueden certificar. A mi edad se puede uno echar un farolillo. Bueno. En 1914, la infanta Paz de Baviera, hermana de Alfonso XIII, le escribió una carta, que tengo, en el original tengo mi carta, manuscrito por la infanta. Estimado Calleja, desde que me ocupo de la educación del pueblo, he comprendido cuánto le debe a usted España. Su prestigio era tal que el ministro de Educación de cierto país hispanoamericano, hizo lamentablemente perdido la carta, porque la había, le decía: señor Calleja, dígame usted qué libro va usted a publicar el año que viene para yo ceñir el programa educativo de mi país a lo que usted haga. Hasta ese punto. Para tener un testimonio más cercano desde el punto de vista pedagógico, voy a leer un trocito de un libro interesantísimo, la editorial Calleja, un agente de modernización educativa en la restauración, escrito por Julio Ruiz Berrio, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, que lamentablemente ha fallecido. Tuve contacto con él en su momento, él me dio alguna información para mi libro, yo le di alguna para el suyo. Él me cita a mí, yo le cito a él como autor. Calleja prestó un servicio notable a la causa de la mejora de los españoles, incidió en el proceso de modernización de España, hizo popular la lectura, y ello significaba redimir con... No sé si me oye bien, porque estoy gritando de sueño. ¿Se me oye bien? Estoy esforzando un poco la voz también. Incidió en el proceso de modernización de España, hizo popular la lectura, y ello significaba redimir concretamente de la ignorancia de todo tipo a miles y miles de personas. Los cuentos y libros de Calleja constituían una auténtica exhibición del panorama cultural y científico, político y social del pasado, pero también del presente más actualizado, con lo que colaboraba a situar a la persona en su mundo actual y no entre los fantasmas o las cadenas de un pasado muerto. Adelantado al menos un siglo sobre su tiempo, fue uno de los más importantes regeneracionistas que consideraron la enseñanza como una de las dos tareas más fundamentales para salvar a la nación, siendo la escuela la institución por excelencia para la redención de los españoles. La 5. La relación de obras pedagógicas de primera enseñanza del catálogo de Calleja es interminable. No solamente de libros, también material para escuelas, de mapas, medallas, pizarras, cintas, incluso un curioso y brillante abecedario iconográfico que tengo también en casa, una reproducción, que según tradición familiar repartió por la corta de su bolsillo a todas las escuelas de España. Bien, Saturnino Calleja fue básicamente un empresario y un editor, pero también escribió él mismo muchísimos libros pedagógicos de una variedad temática asombrosa. No nos da tiempo de entrar mucho en detalles. Hay que enseñar a leer y a escribir, es decir, la madre, geografía, historia, ciencias, varios, todo, hay 40 y tantos títulos escritos por él, personalmente por él. Y lo hizo con una calidad tal que nos convirtió en libros de texto en todas las escuelas españolas y en muchos países hispanoamericanos. Hay un ejemplo verdaderamente llamativo: La historia sagrada, escrita por él, que escribió y editó en 1893. Pues 27 años después, el 20 de mayo de 1920, tengo yo en mi casa una carta en la que un cliente de Vélez Málaga le pide 2000 ejemplares. Un cliente de Vélez Málaga.
20 años, 27 años después de la primera edición. Si llegaba este pedido de un pueblo de provincias, vamos a decir, ¿qué llegaría de Madrid, de Barcelona, de México, de Buenos Aires, de toda España y de toda Hispanoamérica? Son cifras que se escapan de la cabeza. En resumen, Saturnino Calleja fue una figura decisiva para modernizar la pedagogía y para mejorar la situación y el prestigio de los maestros españoles. Su inmensa labor le fue premiada con el nombramiento de comendador de la Real Orden de Isabel la Católica. Y vamos a hablar de los cuentos, que es lo único que se acuerda ahora mismo al mencionar Calleja. La gran importancia de los cuentos fue que este cuentecillo costaba, al principio del siglo XX, el 1903, el dato que he encontrado, costaba 5 céntimos. Es lo que costaba el periódico en la época, 5 céntimos. O sea que hoy día, comparativamente, hoy costaría 1,50 €, que es lo que cuesta el periódico. Bueno, eran cuentecitos al alcance de todos los bolsillos. Y entonces con estos cuentecitos, que luego hablaré un poco más en detalle de ellos, acostumbró a leer a aquellos millones de niños a los que había enseñado primero a leer. Todos los cuentos tenían un sentido pedagógico y moralizante, a 6. Y os he puesto algunos títulos que son para que simplemente echar una ojeada, pues, si me meto en detalles son por 4 horas. Fijaros que hay chistes, títulos moralizantes, consecuencias de la ira, cumplir con su deber, el premio de una buena acción. Los hay fantásticos, el hada de la pintura, el duende rojo, el palacio encantado, aventuras de niños, Roberto y Celia, Anita y Pepito, Rosita, etc. Aventuras de animales, el león y Quintana Dueñas, este es uno de mis favoritos, por lo que luego os hablaré. Las plantas son protagonistas, las flores, las rosas, el geranio, aventuras de oficios, el sastrecillo, el herrero, el leñador, nombres pintorescos en la corte de Pimpirulandia, Chimpiripichín, los polvos donde Pimplin, y curiosamente relacionados con el diablo. Hay bastante, como he encontrado, como 8 o 9. Está la suegra del diablo, vaya con el diablo, el pastor de los diablos. Yo me imagino que es porque, claro, el diablo es el conjunto de los males, y como él quería luchar contra el mal, pues siempre sale el diablo, siendo malísimo, claro. Y luego algunos que cambian de nombre. La famosísima Caperucita Roja, Calleja lo llamaba Caperucita Encarnada, la Cenicienta era Chinerita de Cristal, Blancanieves era la envidia de una reina. Hay cuentos que hoy día, con el cuidado exquisito que se tiene de no perturbar la conciencia o tal de los niños, por Dios, no se vayan a traumatizar. Pues yo no sé cómo mi generación tenemos todos un trauma de caballo, porque muchos de los cuentos de Calleja eran bastante impresionantes. Los padres que van al bosque y como no tienen dinero, pues dejan ya abandonados a sus hijos, que pavilen, pero muchos, no uno, ni dos, ni tres. Y los pobres niños, pues uno se encuentra con el ogro, otro con una hada buena y otro con la bruja, vete a saber, hay para todos los gustos. Otros son realmente terroríficos. Hay uno que se llama La Cabrita Roja, en el que describe una gran habitación que parecía un degolladero, con chascos de sangre. Los candelabros eran esqueletos de niños. Exacto. Hoy día, ¿qué tal le da eso a uno de sus hijos? Vamos, le meten en la cárcel por violencia de género. Bueno, lo que nos parecía menos mal, a lo mejor entonces. Yo no tuve ningún trauma por eso. Se llegaron a publicar más de 1.700 títulos, reunidos en 28 colecciones, de las cuales tengo una transparencia por a las 7. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tengo media horita todavía? Hispano-alemán. Porque tengo tanta cosa que decir. Bueno, pues entonces eso lo paso. Son las diversas colecciones que había de cuentos de Calleja, de las que hay, destaco nada más que 3. Una, por la inmensa importancia que tuvo desde el punto de vista del alcance de todos los niños, estos pequeñitos, juguetes instructivos, que ahora veremos porque se llamaban así. Otra, la Biblioteca Perla, que ha mencionado el presidente antes, que era una biblioteca, cuentos de un enorme lujo, casi como estos eran muy baratitos, los otros eran caros. Y la colección de Salgari, pues porque yo he pasado también en mi adolescencia
con las novelas de Salgari, yendo a cazar ballenas y el oso en los polos, y con aventuras en el Sáhara, y con elefantes en la India. He disfrutado tanto que para mí la colección de Salgari es como sagrada. Bien, llegó a editar hasta 1700 títulos de cuentos, como he dicho antes. Y nunca nadie había dicho que los cuentos de Calleja los escribiera Calleja. Eso, que yo sepa, soy el primero en defenderlo. Y tengo varios argumentos, pero hay uno que para mí tiene un peso decisivo. Es un cuento que se llama El león en Quintana Dueñas. Y explica Selva, y que el león dice, yo soy el animal más poderoso que existe. Y el zorro le dice, no, hay otro animal más poderoso que tú. ¿Cuál? Dice el león, el hombre. Y entonces el león, dice el cuento, salió de la selva a buscar al hombre, y anda que te anda, llegó a Quintana Dueñas. Quintana Dueñas es un encantador pueblecito pequeñín al lado de Burgos. Ya me contaré que eso lo ha escrito a mí de Quintana Dueñas, pero creo que es de Cajón. Y el único que la época escribió a Quintana Dueñas era mi abuelo Saturnino. Entonces, eso fue el primer aldabonado, pero es que no solo eso, hay muchos cuentos que son verdaderas lecciones. Bueno, pero eso viene después, que se me olvidó otra cosa simpática. Un día yendo a la cuesta de los libreros, estuve comprando, claro, tengo muchos cuentos de Calleja, pero me falta muchísimo, claro. Y bueno, decidí gastar un poco, no sé, 100 euros comprando cuentos. Y costaban a 20 euros los cuentecitos, entonces compré 4. Y cuando ya me iba, el librero me dijo, mire, este que está medio roto, se lo costé 10 euros. Bueno, no llevé nada. Era un cuentecito que se llamaba Renacuajo. Tiene la portada rosa, efectivamente. Al llegar a casa, pues puse a ojearlo, y en la última página hay acaba el cuento diciendo, fueron felices, comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron. Y debajo hay un paréntesis en el que dice, RCG, a los 6 años de edad, improvisó este final. RCG, sin la menor duda, es Rafael Calleja Gutiérrez, mi tío Rafael, hijo mayor de mi abuelo Saturnino. Nadie en la familia tenía ni idea de esto. Entonces, me pareció simpático y me divirtió haber descubierto que famosos fueron felices, comieron felices, que lo inventó, vamos a decir, mi tío Rafael Calleja, cuando tenía 6 años de edad. Los cuentos instructivos, repito, 5 céntimos, a finales del siglo XIX, estos libritos minúsculos no solo tenían un cuento, naturalmente, tenían un crucigrama, que de ahí me debe venir con a mi hermano Gonzalo, que apareció sobre a mí la tradición de hacer los crucigramas. Yo publico el crucigrama Coador de ABC, como supongo que sabéis, pues de aquí me debe venir, que nadie me tome por mentiroso. No sé si lo ven, pero ahí hay un crucigrama. Bueno. Pues además de eso tiene un acertijo, tiene un chiste, y os voy a contar dos de los chistes muy hechos para niños, claro, de una agilidad tremenda. Uno que pregunta, oiga, ¿esta es la acera del frente? Y dice, no señor, es aquella, y anda, pues he preguntado allí y me han dicho que era esta. Chiste típico para críos, claro. Y otro que dice, niño, no te acerques al loro que te podrá dar un picotazo. Dice, ¿por qué? Y dice, porque no te conoce. Y dice, pues dígale usted que soy Pepito. Chistes muy de Juan para críos, claro. Bien, entonces estos, bueno, tienen también una historia de España, y como cosa simpática, uno de los mejores dibujantes para Calleja, Manuel Ángel, en la historia de España eligió a mi abuelo Saturnino como modelo para el Cid Campeador y a mi abuela Isabel como la doña Jimena. No era doña Jimena, doña Berenguela. Era la muleta que no se me olvidan las cosas. Bueno, decía, había cuentos instructivos y un poquitito más grandes, joyas para niños. Y en las joyas, en la publicidad decía, quien adquiera la colección Joyas para Niños reunirá 300 tomos de preciosos cuentos con 3.000 láminas y cromos, los hechos más notables de la historia de España, 300 grabados y 300 chascarrillos, 300 jeroglíficos, 100 caricaturas y otros tipos cómicos españoles, 50 tipos de mujeres de todas las provincias, 50 de todos los cuerpos armados de la península, la colección de retratos de los reyes de España y otras muchas curiosidades.
Todo este contenido es elegante, nuevo, original, alegre, moral, español y propio para los niños a quienes se dedica este notabilísimo trabajo, primero en su género. Hacía su publicidad como normal. De los cuentos, tengo algunos cuentos favoritos, como es lógico, con la transparencia simple, no me acuerdo cuál es ya, aunque eso no sé, no hace falta transparencia, lo digo sin transparencia. Por un lado, El león en Quintana Orejas, por lo que antes he contado, para mí es un cuento que tiene un significado especial y es uno de mis favoritos, desde luego. Luego hay 3 cuentos de Calleja, textos pequeñitos, relacionados con el Gran Capitán, con Gonzalo Fernández de Córdoba. Entonces, caramba, pues ahí se reúnen mis 2 apellidos, de alguna manera, pues son 3 de mis favoritos. Y por cierto, también como anécdota, que me ocurre a veces cuando me presentan a alguien por primera vez, Fernández de Córdoba, de Lagos, como el Gran Capitán, el de las cuentas. Bueno, y Calleja, con el de los cuentos. El de cuentas y cuentos. Bien, además de lo del león, que explicar otro que estoy convencido que lo escribió mi abuelo, hay muchos que son verdaderas lecciones, que están escritos por un pedagogo, más que por un cuentista. Uno habla de química, hablando de los efectos del oxígeno en la respiración, otros de historia política, otros de física, hablando de la velocidad de la luz y del sonido. Están escritos por un pedagogo, más que por un cuentista. Y hay otros en los que hacen una publicidad descarada de Calleja, que están escritos, además de por un cuentista, por un empresario que hacía publicidad de sus propios cuentos. Estoy convencido de que hay una parte muy importante de cuentos de Calleja escritos por mi abuelo. Ahí está mirando el reloj, pero no es preocupado. Bueno, todavía tengo un poco de margen, ¿no? No sé cómo me lo tamaño, pero siempre que hablo de mi abuelo me quedo corto de tiempo. Bueno, además de cuentos, además de pedagogía, la editorial publicó cosas muy numerosas y muy importantes, pensando a 10, pensando en los adultos. Escribió, yo he localizado al menos, y digo al menos porque puede que haya más, yo he localizado 29 ediciones del Quijote, y en 1907 publicó la primera edición de Platero y yo. Juan Ramón Jiménez era entonces director literario de la editorial. Hace un par de años salió en ABC con mucha prosopopeya que se celebraba el centenario el año 14, porque se decía que hacía el centenario de la primera edición de Platero y yo, que se había publicado en 1914, perdón. Y yo escribía a veces diciendo que lamentaba mucho, que no estaba de acuerdo, porque yo tengo la carta en la cual el encuadernador le dice a mi abuelo Saturnino: don Saturnino, ya tengo la encuadernación para el primer ejemplar de Platero y yo. Tengo la carta en mi casa. Entonces, están ustedes equivocados, señores que están celebrando el centenario. No es verdad. El centenario es de 7 años antes, de 1907. Otra cosa simpática es que todos los colaboradores de mi abuelo, de los muchísimos colaboradores del máximo nivel que tenía, fue don Francisco Pi Margal, que había sido presidente de la República Española. Y tengo en casa una carta curiosísima, cortita, que dice: estimado señor Saturnino Calleja, estimado amigo, he recibido las 1000 pesetas que se ha servido usted enviarme en pago del honorario. Son muchas pesetas, le devuelvo usted 500. Lo cual demuestra lo generoso que era mi abuelo a la hora de pagar y la honradez de Pi Margal, evidentemente. También escribió para adultos, y muy, muy simplificado, naturalmente, libros de más de 60 autores de la literatura universal, clásicos griegos, romanos, franceses, británicos, españoles, 17 diccionarios, 53 libros de medicina, 29 de derecho, 42 de historia y geografía, 17 de arte, 14 de temas científicos o técnicos, el motor de explosión aplicado a la aviación y submarinos. Hay que dejarse que eso era algo absolutamente revolucionario en la época, hablar de motores de aviación y de submarinos. Estamos hablando del siglo del final del XIX, principio del XX. Temas sociales revolucionarios, como los socialistas pintados por sí mismos, qué es la sindicación obrera o la participación del obrero en beneficios. Eso era absolutamente revolucionario en aquella España de aquel clasismo que había en la época.
Saturnino Calleja se preocupó por la formación y posible independencia económica de las mujeres, lo que alertó a la Iglesia, por cierto. Y tres ejemplos, libros llamados Iniciativas Femeninas, La Mujer Moderna, El Mérito de las Mujeres, etc. Pero más allá de eso, él estaba obsesionado por enseñar cosas prácticas. Entonces, para que la gente pudiera en su casa ganarse un dinero, editó una colección de 100 ejemplares que llamó Industrias Lucrativas, en las que enseñaba a la gente a que en su casa pudiera criar gusanos de seda, conejos, cerdos, caballos, cultivo de flores, de tabaco, de azúcar, la industria vinatera, la industria alfarera, la industria azucarera, hasta 100 cosas distintas. Yo me muero de admiración, que lo siento si se me nota mucho, pero babeo de admiración. Bueno, modernizó los diccionarios también. Bueno, y llegamos ya un poco al fin del día, ¿cuánto me queda? Para yo calcular. Mi papel de diablo en la función de presidente. Hombre, me ha quedado el diablo. media horita. Yo creo que en ese sentido español tienes todavía un límite. Ya que te cojo la palabra. No, bueno, pues puedo ir rápido. Bueno, a ver. Mi abuelo Saturnino, bisabuelo y tatarabuelo de muchos de vosotros, falleció el 7 de julio de 1915. Hasta hace poco, en su recuerdo, había calles con su nombre en Madrid, en Barcelona, en Albacete, en Guadalajara y en Ibi, un pueblo de Alicante. Ahora hay más, como luego os contaré. Esto es lo que yo me encontré. Cuando empecé a preocuparme de mi abuelo, había esas calles. La segunda época de la editorial no voy a meterme en ella, simplemente os diré que hasta el año 18 la antigua editorial Saturnino Calleja Fernández, Casa Editorial Saturnino Calleja Fernández, que había fundado mi abuelo. Y cuando él murió se hizo cargo su hijo Rafael. En el año 18 se constituyó una sociedad anónima con la Sociedad Española de Papelería, pero manteniendo los Calleja la mayoría de capital. En el año 25, según tradición familiar, fue el último año que dio beneficios a la familia. El año 31 se realiza una ampliación de capital, los Calleja quedan en minoría, mi tío Rafael se va de la editorial y a mi tío Saturnino, que era el segundo de a bordo, como quien dice, le retiran un poder de signo. O sea que se queda pues como un administrativo de lujo, podríamos decir. Y 20 años después de haberle retirado la firma en el año 31, en el año 51, cuando estaba la editorial ya lastimosamente, le pidieron a mi tío Saturnino que se hiciera cargo otra vez como consejero delegado. Y el hombre aceptó. Yo me imagino que con la esperanza ilusa de arreglar aquello, que no tenía arreglo. Entonces lo curioso es que siempre he oído de niño en mi casa, hay que ver, el tío Saturn destrozó la editorial. Y mentira cochina, cuando he investigado, nada de eso. Se la habían destrozado antes. Y cuando él se hizo cargo ya estaba medio hundida y intentó, sin conseguirlo, volver a levantar. Me acuerdo cuando yo tenía 20 años, una reunión familiar en mi casa, mi madre enferma, se hizo en casa la reunión, vino tío Saturn, mi padrino, tío Saturnino hijo, y mi tío Luis, claro, y mis hermanos, y tío Saturn decía que era imprescindible y urgentísimo vender lo que quedaba de las edificaciones de Valencia y todos los equipos, y que no había más remedio que venderlo, pero había que venderlo. Y efectivamente se vendió. Al año siguiente se murió mi madre y yo heredé 302 acciones que son papel mojado, como digo. Según he encontrado justificación de una, por lo menos en el 58, todavía se publicaban libros, en el 58. Es la última, según mis datos, en el 58 ya no vuelve a hablarse de editorial de ninguna parte. La popularidad de la editorial Calleja aún todavía, pon la última transparencia, la del monigote. Yo en mis viejos tiempos profesionales viajaba muchísimo por Hispanoamérica y por otras partes, y un día, el año 85, estaba en Buenos Aires desayunando y en el periódico con el que estaba viendo, el periódico Clarín, pues venía este chiste, que no sé si os diga la lista, dice, el chiste dice,
la propuesta petrolera no será un cuento de Calleja. Eso me sorprendió desayunando en Buenos Aires. Hace unos meses recibo muchos mails de espontáneos, como digo yo, preguntándome cosas de Calleja, de Gondomar o de Fernández de Córdoba. En este caso de Calleja, recibí un delicioso y conmovedor mensaje de Puebla, de la ciudad mexicana de Puebla, de una maestra que se llama Josefina Jaime, diciéndome que me había localizado en internet, que era una gran admiradora de su ilustre y muy amado abuelo, que los cuentos de Calleja dejaron una huella muy profunda en mi alma de niña. Una maestra de Puebla, en México. Me llegó hace unos meses. Y hace un par de semanas me ha llegado otro mensaje de la Universidad de Moscú, de una profesora de literatura española de la Universidad de Moscú, diciéndome: estimado señor Fernández de Córdoba, le escribo para darle las gracias por la labor admirable de rescatar la herencia de la editorial Calleja, de Moscú. Por ahí me ha impresionado bastante también. Sí, todavía se sigue hablando de Calleja por el mundo. Y otro dato importante: una bisnieta de Saturnino, sobrina mía, Olaya García Cernuda, es periodista, estuvo en Bakú, en Azerbaiyán, por una cuestión de su trabajo de periodista, y con gran sorpresa suya se enteró de que había allí un museo de libros miniatura. Fue a verlo y había un armario lleno de cuentecitos de Calleja en Bakú. Pues es otro dato. Hoy día en México, en Buenos Aires, sigue vivo. Decía que llevo 20 años tratando de renovar la memoria de mi abuelo. He hecho bastantes cosas, modestia aparte. En el 2005 abrí una página web de Calleja. Organicé con el alcalde de Quintana Dueñas un acto de homenaje al abuelo Saturnino. En Burgos se hizo otro homenaje al Calleja en el Encuentro Internacional de Cine de Burgos. Publiqué el libro Saturnino Calleja de su editorial, los cuentos de Calleja y mucho más, que por cierto, si a alguien le puede interesar, en el salón de actos de al lado está habiendo otro acto que está el editor de mi libro, y entonces si a alguien le puede interesar, lo puede comprar en la mesa de la sala de al lado. Pronuncié el pregón de la fiesta de Quintana Dueñas, doy una conferencia en Burgos. Cosas más importantes: organicé una expo Calleja en el Palacio de Botines de León, que fue un gran éxito, con todos el 80% por lo menos de lo que se exhibía lo tengo yo, incluso muebles, muchos documentos, montones de libros. Al año siguiente, el 2007, se hizo otra expo Calleja en el Arco de Santa María de Burgos, preciosa. Intenté hacer una expo Calleja en el Museo ABC de Madrid. Pareció la directora muy interesada y de pronto no sé qué pasó, que dejó de estar interesada. Bueno, pues entonces lo organicé, lo propuse y se hizo en la Biblioteca Nacional. Ha habido una muestra Calleja en los meses de junio. Propuse al Ministerio de Fomento un sello de Calleja para el centenario. Me escribieron una carta oficial animándome muchísimo, que aquí era más buena, que pues, contara yo con todo su apoyo. Y 2 meses después otra carta que lo sentía mucho, pero que no, sin más explicación. Bueno, entonces me he encargado yo por mi cuenta, que no sabía que se podía hacer, he encargado por mi cuenta un sello, lo tengo en mi casa, un sello con valor postal, ¿no? Lo tengo en mi casa para... Pues no sé para qué, me gusta. Es bonito. No voy a echarme aquí, ¿no? Bien. Y en estos años pues he dado un montón de conferencias, un montón de entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. El año pasado con el centenario también se han hecho una serie de cosas. Di una charla en Puerto de Quintana Dueñas a los chavales, que fue muy bonita, lo pasé como en el cine. La tengo grabada y la pongo de vez en cuando para disfrutar, de ver cómo disfrutaron los chavalillos, chavales de 6 a 8 años, a 11 años. Di una charla sobre Calleja en 2 o 3 colegios. Inauguré, yo venía haciéndole la rosca al alcalde de Burgos para que le dedicara una calle a Saturnino Calleja, que había nacido en Burgos, tenía calle en 4 o 5 ciudades de España y no en Burgos. Bueno, pues me iba dando largas y de pronto dijo: no,
vamos a hacerlo, pero en lugar de una calle vamos a hacer un parque. Digo, mejor todavía, más bonito todavía. Y efectivamente en junio inauguramos el parque Saturnino Calleja en Burgos. En julio me llegó la comunicación oficial de que al Colegio Quintana Dueñas iban a llamar Colegio Saturnino Calleja, la Biblioteca Nacional, como os he dicho, es una muestra calleja, coincidencia de fechas, porque no tiene mucho que ver con el centenario. En Bayona, Pontevedra, inauguramos en agosto una glorieta de Luis Calleja. Luis Calleja era hermano de mi abuelo Saturnino, era el gerente del Teatro Real. Fue, yo le digo que el primer veraneante, sino el primero, poco le faltaba, del pueblecito de pescadores que era Bayona en la época, y fue un benefactor de Bayona. Y lo que yo no sabía, que averigüé investigando, que tampoco sabía nadie de la familia, es que el tío abuelo Luis tuvo una influencia decisiva en la construcción de la Virgen de la Roca en Bayona, que lo que conozcáis aquello es un monumento importante, ¿no? Hizo, siendo director del Teatro Real, hizo una sesión especial para sacar fondos para tal cosa. Fue la reina Cristina, los infantes, todo Madrid, y bueno, consiguió dinero para que se pudiera elegir la reina. Bueno, pues tenía una calle, Luis Calleja en Bayona, y hace unos cuantos años de pronto descubrí que había que cambiar el nombre. Entonces escribía al Faro de Vigo un artículo, pues diciendo que no había derecho, que gracias a Luis Calleja Bayona había prosperado desde el punto de vista turístico, la Virgen, y entonces el alcalde se llamó, eso vamos a arreglar, no sé. Y en lugar de otra calle ha puesto una glorieta, que me parece también más bonito. Una glorieta además desde la cual se sube la luz de la roca. Así que precioso. Y hemos estado en noviembre en Ronda, donde mis abuelos tenían una casa, inaugurando una placa también allí, una placa, esta casa perteneció y aquí vivieron. Bueno, me quedan algunas acciones, pues ya estoy acabando, de 4 minutos. Me quedan algunas acciones por hacer. Tengo gran interés en publicar un libro que tengo acabado hace años ya. Ilustradores de los cuentos de Calleja, tengo localizados 140 y tantos a base de lupa, mirando todos los cuentos de la firma. Y caramba, es una síntesis de la ilustración en literaria española muy bonita, caramba, desde finales del 19 hasta mediados del 20. Es una preciosidad del libro, entiendo yo, pero es por visto caro de publicar y no consigo publicarlo. Tengo una maravilla para ese libro, que es un prólogo de Antonio Migote y un dibujo especial que hizo Forges. Bueno, ahí lo tengo en un cajón, pero quiero también publicar una colección que llamamos Cuentos de Calleja para abuelos y para nietos. Se trataría de una docena de cuentos, cada uno de ellos en 2 versiones. Una facsímil para que el abuelo vuelva a leer el cuento que leía de niño, recuerde su niñez, y ese mismo cuento traducido al español de hoy por mí, porque cuando yo les leía los cuentos a mis hijos tenía que hacer traducción simultánea, porque no se enteraban de nada, y también de un castellano bastante antiguo, y tiene todos los 40 años, con que empezaron los chavalillos de hoy, y no se enteran de nada. Entonces, traducido por mí, y con dibujantes actuales, dibujantes modernos. Y tengo una joya ya, el León en Quintana Dueñas, ilustrado por Antonio Migote, ese le tengo ya. Y 11 dibujantes de hoy conocidos, buenos, interesados en el proyecto. Pero también me ilusiona muchísimo eso. Hay un proyecto en marcha, Saturnino Calleja, el Rescatacuentos, que está por allí, Óscar Revilla, que es el que vino a proponerme esta simpática idea, el Saturnino Calleja de niño, el que, una larga historia en la que ve que hay uno muy malo que esconde los cuentos y él va a rescatarlos para que todos los niños puedan disfrutarlos. Si lo quiere será publicado. Y mi gran objetivo pendiente, que es el Museo Calleja en Burgos, en Quintana Dueñas. Ya tengo al alcalde por la foto. Ya está. Casi. Hasta eso. Bueno, que tengo al alcalde de Quintana Dueñas apalabrado, ya hay un local previsto para hacer el tal museo, que es mi gran ilusión. Yo aportaría el archivo que tengo, un montón de libros, un montón de cuentos, de documentos, de muebles, tengo una mesa, sillones, librerías, etc. Y bueno, y a los demás Callejas les pediría que también se dieran cosas. Hay cuadros, hay libros, hay cosas. Si Dios quiere, acabaré haciéndolo. Yo soy bastante cabeza dura. Y esto, para acabar, es la foto de las bodas de plata de mis abuelos. Mi abuelo Saturnino, mi abuela Isabel, mi
madre, mi tía Isabel, mi tío Satu, mi padrino, mi tío Fernando, el más pequeño, como está claro, mi tío Rafael, el mayor, el que heredó a su padre al frente de la editorial, mi tía Pilar y mi tío Luis. No soy capaz de explicaros el cariño con el que yo recuerdo a todas estas personas, con las que, no a mis abuelos, a los que no conocí, me refiero a todos los demás, con los que he vivido intensamente. Cuando vivía mi madre, vamos, no había semana que no fuera ella a casa de uno de ellos o vinieran ellos a casa. Y entonces les recuerdo con un enorme cariño y me emociona el hablar de ellos. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo espero haberos convencido de que mi abuelo es alguien digno de tener en cuenta y procuraré seguir alentando que la gente se acuerde de él y que los cuentos, hombre, sí también los cuentos, pero caramba, que hay mucho más que cuentos. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, normalmente es el presidente que cierra. En este caso no voy a cerrar porque creo que debe ser el socio bibliotecario del Ateneo, al cual insto a que el Ateneo examine mejor sus fondos en la biblioteca, sobre todo los fondos que se refieren a Calleja. Lo digo porque, sabiendo que hoy tenía que hablar aquí, he estado investigando qué tenemos de Calleja en la biblioteca. Dejo al socio bibliotecario este intríngulis para que me eche un vistazo y verá qué sorpresa se lleva. Prefiero no desvelar ahora lo bueno o lo malo que contenga la biblioteca. Dos cosas, dos apuntes. Una, no nos has convencido. Cualquier persona que haya leído la historia de la pedagogía en España y tenga un mínimo sentido común de la literatura española, cosa que no sé si es muy abundante hoy en día, sabe perfectamente quién fue Castillo Calleja, aunque solo sea por los cuentos. Uno. Dos, hay un elemento curioso y que yo le puedo dar una fecha, no sé si hoy en día se sigue manejando. En el año 1980 hay cifras, pero son menos de fiar. Esta es de 1980, en las posteriores, pero no tan de fiar. Se hizo en Alemania con motivo del análisis psicológico junguiano de los cuentos de niños, utilizando también cuentos de Calleja, porque las ediciones de Calleja, pues, como ya has dicho, son universales. Se hizo un análisis de qué interés despertaban en los niños de 8 más menos 2 años alemanes los cuentos. Abrumador, el 80%. De modo que simplemente esa cifra, que yo creo que es esperanzadora, pero claro, si me dicen que yo me hubiera querido perfecta, también es verdad que estamos en 1980 y ya han pasado unos añitos, pero bueno, tampoco son tantos. Yo confío, por tanto, en que el poder mágico y junguiano, o sea, el subconsciente colectivo, o el inconsciente, perdón, colectivo junguiano, se mantenga.